al 8%. ¿Y cuánto te da de van al 8%? Píntale. Esa sería la respuesta de la segunda pregunta, ¿no? Ya. Da $2.621.000. Ya. Ahora sí, por favor, preguntas, dudas. Nos estábamos olvidando de regresarle al flujo al año 0, ¿no? A la perpetuidad, porque solamente le hicimos dividido para 1 más i, ¿no es cierto? Pero teníamos que regresarle al momento 0, es decir, elevado a la potencia 10, ¿no es cierto? Porque el flujo en el año 11 nos llevaría la perpetuidad al momento 10, pero el momento 10 tenemos que regresar al momento 0, ¿no es cierto? Para que ahí cumpla con la condición. Déjame un segundito compartir, Pavel, para explicar de pronto esta partecita que quede claro. Claro. Ya, perfecto. Ya, déjame un segundito y luego revisamos. Vamos a ver ahí. Me confirman si está viendo la pantalla. ¿Sí estamos ahí? Sí, profe. Ya, antes momento 0, momento 1, y aquí nos da el momento 10. A partir del momento 11, teníamos un valor de 2 millones negativo, ¿no es cierto? Y este decía que es una perpetuidad. Entonces, cuando valoramos esta perpetuidad, este flujo, ¿no es cierto?, con la función valor actual de una perpetuidad, decimos que es igual al flujo de efectivo dividido para I, ¿no es cierto? Entonces, lo que hizo el compañero, para traer ese valor, inicialmente le traíamos aquí. Pero como estamos valorando, ese flujo hay que traerlo al momento 0, ¿no es cierto? Entonces, ustedes quieren, ¿cuál sería ese valor? Decía 2 millones dividido para, creo que era, cualquier tasa que estábamos sensibilizando, ¿cierto? Supongamos para el 0,3%. Ese sería el valor en el momento 10. Pero, como tenemos que calcular el van, a esto hay que dividirle para 1 más ese 3% y elevarle a la potencia 10, ¿no es cierto? Ahí le estamos regresando todo este flujo, ¿no es cierto? Le estamos llevando al momento 0 para que nos dé el BAFE, ¿no es cierto? El BAFE de la anualidad del 1 al 10 ya le calculamos siquiera con el BNA. Nos faltaba este flujo de la perpetuidad. Entonces, todo esto va a ser nuestro BAFE, ¿sí? Y eso le comparamos con la inversión inicial que teníamos en el momento 0 menos algo de millones, 120 creo que era, ¿no? ¿Sí? Y ahí vamos a determinar si es rentable o no rentable. El momento en el cual hicimos la sensibilización de tasas, ¿no es cierto? O sea, teníamos una serie de, perdón, ya, las tasas, ya, ustedes quieren del 0% hasta el 12%. En el momento que hicimos la gráfica, nos sale algo como esto, ¿no es cierto? Creo que sale algo como esto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos claramente que existen dos tiers. Uno me parece que era el 2% algo y el otro creo que era el 8, algo por ciento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo debemos aceptar ese proyecto? Cuando tenemos van positivos, ¿cierto? Cuando tenemos aquí, en esta partecita seríamos nosotros de aceptar ese proyecto, ¿sí? Tasas menores a esta no nos conviene porque tiene van negativo y tasas mayores a esa tampoco nos conviene porque nos da van negativo. Entonces, la regla normal del TIR, ¿no es cierto? Cuando tomamos decisiones en función del TIR, ¿qué decíamos? Cuando el TIR es mayor que la TEMAR o que la tasa de descuento, nos conviene. Cuando el TIR es menor que la tasa de descuento, no nos conviene. Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Ya no cumple la condición, ¿sí? Porque primero existen dos TIRs, ¿no es cierto? Y un momento determinado, el que sea ese TIR mayor que la tasa de descuento ya no cumpliría esta situación, porque la tasa de descuento que nos daba el 8%, que de pronto estará por aquí más o menos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Y el otro TIR, ¿no es cierto?, estaría ahí un momento también haciéndonos referencia a esta parte. Por eso es que mejor al hacerlo gráfico podemos encontrar los cruces con el eje de las X y de esa manera identificar que existe más de un TIR en este proyecto, ¿no? Esa era la condición. Ok.
No sé si ahí estuvo más claro la explicación, por favor. Compártenos nuevamente, por favor, Pavel, el ejercicio para que verlo ahora sí los resultados. Ya, pues ahí está la solución del ejercicio, ¿no es cierto? Teníamos nosotros que sensibilizar de pronto las tasas para poder específicamente ver el comportamiento del BAN. Y ahí sí podemos analizar que tiene dos TIR claros, ¿no? Y lógicamente aceptaríamos el proyecto siempre que tenga una tasa superior al 2,92% y menor al 8,72%. En ese rango de tasas serían las que nosotros aceptamos este proyecto, porque en esa parte es el BAN positivo, ¿no? En ese tramo, ya en ese rango de tasas, ahí tenemos un BAN positivo. Ok, preguntas, dudas, por favor, de este ejercicio. Una pregunta, profe. ¿Sí? En este caso estamos viendo que si es menor al 2,92 y si es mayor al 8,72, vamos a tener, digamos, un bank negativo. Y si yo quisiera saber cuál es el bank máximo que puedo obtener de este proyecto, ¿cómo se le sacaría? El BAN máximo. Sí, ¿cómo se puede? Ese va a estar más o menos aquí, está por el 5%, al 9 millones más o menos. ¿Ya? Ahí está más o menos. Habría que jugarle con esa tasa para ver cuál es el BAN más alto que tiene ese proyecto. ¿Sí? O hacer una formulita de optimización ahí, ¿no es cierto? Con Solver, ahí nos sacaría esa situación, cuál es el BAN más alto de esta situación cuando maximicemos la ecuación que pusimos ahí. ¿Sí? Pero alrededor de ese debe estar el BAN más alto. Ah, Profe, una consulta ahí, por ejemplo, pero igual no tendríamos, el proyecto no sería viable, ya que la tasa sería menor, ¿no? En cuanto a lo que es TIR, No, pues viable en donde está positivo, ¿no? Lo que pasa es que no cumple con la pero condición, ¿no es cierto? de la TIR Claro, ¿qué dice la TIR? Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se acepta. ya se acepta. Entonces aquí, Y ¿cuánto es la cuando TIR? se no, ¿No es cierto? La TIR es 8,72 y es mayor que la tasa de descuento. La tasa de descuento es aquí 8%, sí, entonces sí aceptas, ¿no es cierto? pero Y en el digo otro cuando el caso, ban sea con el máximo. 2, con el máximo, ahí por ejemplo, ahí aparentemente dirías que no te conviene, ¿no es cierto? Porque no Claro, cumple la condición. Pero eso. acuérdate, es un flujo no convencional. ¿Por qué es un flujo no convencional? Porque tiene flujos negativos dentro de la vida del proyecto. Acuérdate que en el año 11 empieza a 2 millones negativo. O sea, tienes un flujo negativo dentro de la vida del proyecto. Entonces, eso ya te hace un flujo no convencional y el TIR ya no debe ser considerado porque te puede dar estas cosas, ¿no? Te puede dar estos problemas que tiene más de un TIR. Pero en tu caso, ¿no es cierto? Debería decir, ok, ¿en dónde acepto el proyecto? ¿No es cierto? Cuando el BAN es positivo. Entonces, ¿dónde te da el chance de que aceptes este proyecto? Entre el 2,92% y el 8,72%. Ahí tendrías tú la posibilidad de aceptar este proyecto. Ya no solo ya un valor, como sería de pronto en nuestro caso al 8% cuánto te da. Aquí te dice todo ese rango, ¿no es cierto? ¿Ya? Antes sería, antes de la tasa del TIR, todos son buenos. Aquí solamente te da un ranguito, ¿no es cierto? Porque luego ya se hace negativo también. ¿Sí? A ver, vamos a ponerle ahí, vamos a ver si le podemos hacer lo que nos pregunta el compañero. Alrededor del 9,878, 9,878, en el 5%. ¿Ya? En el 5%. ¿Ya? Ahí búscale, a ver si nos da datos, buscar objetivo, arriba, análisis hipótesis, buscar objetivo. Vamos a ver si es que nos da a 10 millones de ese valor. Tómale ese 9,878, a ver si es que nos da. Ponle 10 millones. ¿Ya? Cambiando la celda del 5%. Vamos a ver si nos da eso. Si existe. Ya, no existe. Mira cómo se comienza. No da nunca, ¿no? Entonces no es tanto, o sea, 5%. Pues pídele que sea 9,9 millones 900 mil. Solo vamos a hacer un poquito más. Vamos a ver si 9,900 mil de pronto nos da un valor más. 9,9 millones.
¿Ah? Vamos a ver si nos da ahí. No, tampoco, mira, ¿no? No existe. Como que el valor más alto encuentras cuando tienes el 5%. No sube mucho más de esos 9, de ese 8 millones. A ver, cámbiale un poquito tú, ponle ahí 5,1%, a ver si se nos mejora. 5,1. Si subió un poco. 5,2. Ven si que todavía sube. 5,20. Todavía sube. 5,3. Ya, todavía sube. 5,4. Ya comenzó a bajar, mira, ¿no? Entonces, creo que 5,2 es el máximo que nos soporta. 5,2, mírale otra vez. El 5,2 creo que era 700. Claro. El 5,1 también nos sirve, ¿no? O sea que la tasa más alta creo que es el 5,10% más o menos. Lo que nos da un valor más alto. Cuando maximizamos el BAN, creo que era la pregunta, ¿no? ¿A qué tasa maximizamos nuestro BAN? Es prácticamente el 5,1% más o menos. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Preguntas, dudas? ¿Una solución de este ejercicio? Listo. Muchas gracias, Pavel. Ayúdanos con un número, Pavel, del 1 al 26. Ah, no, creo que Eric estabas por participar, creo, ¿no? Sí, profe. Ya. ¿Cuál otro ejercicio era, Ronnie, que pedían? El 11, profe. Por favor, Eric, el 11. Vamos a compartir el 11, a ver de qué se trata. El ejercicio 11, ¿no? Ya. Lee, por favor, las instrucciones del ejercicio, Eric. Este dice, está considerado si invierte en una mina de oro en una ubicada geográfica, el oro en ese sitio se tiene que excavaciones muy profundas, por lo que la mina requerirá una inversión inicial de 250 millones. Ya, la inversión inicial, 250 millones, ¿ya? Una vez hecha esta inversión, se espera que la mina produzca ingresos de 30 millones por cada uno de los 20 años siguientes. Ya, el flujo de efectivo, 30 millones positivo, ¿no es cierto? Ya, hasta el año 20. Listo. Operar la mina costará 10 millones por año. Ya, entonces ahí tienes un costo de 10 millones. Ya, por los 20 años. Ahí sería tu cash flow, tu flujo, ¿no es cierto?, de fondos. Entonces la mina deberá utilizarse de una manera continua, lo que costará 5 millones por año de perpetuidad. Ya, entonces ahí tienes un costo a partir del año 21. Tienes un costo de 5 millones, como el anterior, pero ¿no? Está como el anterior casi. Serían 5 millones de dólares
a perpetuidad. Ahí empieza la perpetuidad por 5 millones de dólares, ¿no es cierto? El flujo negativo sería ese, ¿no? Calcula el TIR de esta inversión. Ahora, ya, la misma situación entonces prácticamente, ¿no? Sensibiliza las tasas abajo. A ver cómo se comporta este ejercicio. ¿De cuánto en cuánto? Súbele va a ser igual al anterior de 1 en 1, súbele. Creo que va a ser igual al anterior de 1% en 1% hasta el 15%, súbele. Ya. Vamos a calcular el BAN de ese proyecto a esas tasas, a esas diferentes tasas, ¿no? La misma lógica. NA. Tomamos la tasa del 0%, ¿no es cierto? Y tomas el rango del 1 al 20. Ya, hasta ahí sería un buffer normal. Pero aquí tienes que restarle el 1 millón, los 5 millones, dale más, ¿no es cierto? Pues de eso más, toma los 5 millones negativos que tienes ahí, que le vas a restar. Abre paréntesis si quieres. Vamos a ver 5 millones dividido para... Puedo compartir porque se me colgó. Ya, no hay problema. Sería exactamente igual al anterior que hicimos, ¿no? Ahí teníamos que valorar la perpetuidad que empiece en el año 21 a la tasa que estamos poniendo en la sensibilización. Y eso nos lleva al año 20. Y del año 20 le tenemos que regresar al año 0, ¿no es cierto? Entonces dividido para 1 más la tasa elevada a la 20 sería en este caso. Hasta ahí sería el buffer completamente de este cash flow. A eso habría que sumarle la inversión inicial y tendríamos nuestro BAN, ¿no es cierto? Y ahí veríamos el comportamiento, a ver si existe más de un TIR como en otro ejercicio, no existe TIRs. Vamos a ver qué pasa con este ejercicio, ¿no? Esperemos que nos comparta Eric. Un segundito. No reacciona, profe. Si no tienes algún problema ahí. Ya, no te preocupes, Eric, de pronto tienes ahí problemas de internet. Ayúdanos con un número, Eric. 19, profe. 19. Angie Reyes. Angie, por favor, ¿estás por aquí? Sí, profe, ya le comparto. Ayúdanos, por favor, Angie. Ya. Ahora vamos a ver la fórmula para ver cómo estamos la fórmula, por favor, Angie. Entonces ahí le estamos tomando ya el flujo más el flujo en el año 21 dividido para 1 más la tasa, perfecto. Y eso todo elevado a la 20, perfecto. Y eso más la inversión inicial. Ya, listo, ahí creo que está, ¿no? Ahora sí, arrastramos la fórmula, hagamos el gráfico, a ver el comportamiento de este proyecto. Y tenemos
Hay que sí nos dice que hay un TIR, ¿no es cierto? De acuerdo al gráfico. Entonces, más o menos entre el 4 y el 5%. Búscale como hicimos con el ejercicio anterior. Haz de que eso sea 0. Datos, buscar análisis hipótesis, buscar objetivo. Haz que la celda del 2600 se convierta en 0, cambiando la tasa del 5. Veamos si existe. Sube decimales al 5%. Y nos dice 4,87%. Comprueben, por favor. Revisemos ahí. Nos dice que hay una sola tasa del TIR al 4,87%, ¿no? Aquí no podríamos utilizar la función del TIR de Excel, ¿no es cierto? Porque existe una perpetuidad que empieza en n años, ¿no es cierto? Y por eso no nos da esa parte. Pero veamos ahí, comprobemos, por favor, los compañeros, ya la valoración. ¿Se puede poner la fórmula, profe, del 1%? Ya, en cualquiera debe darte lo mismo, ¿no? Entonces estás tomando la tasa del 0. Sí, Déjanos ver el rango si estás hasta el 20, por favor. Ahí está hasta el 20, perfecto. Ya, y ahí estás tomando más, como está en flujo negativo el 21, está en negativo, perfecto. Eso lo estás dividiendo para la tasa. No, no estás mal ahí todavía. No estás mal. Se divide para la tasa primero, para hacer la perpetuidad. Ya, y todo eso dividido. Ya, y elevado a la 20. Ahí está bien. Bórrale la del 0, por favor, para que no nos dé ese dip. Ya, y miren ahí no hay ninguna TIR, ¿no? Revísale. Son valores Sí, negativos, profe, todos no se pega con el eje de las X, nunca. Así sí, Ya. así sí me sale. Ahí sí nos sale, Me revisen. sale diferente, profe. No sé por qué. Perdón. A mí me sale diferente, me sale 520 millones, me sale el primer año. El 1%, perdón. El 1%. Ponte nuevamente en la gráfica, en el 1%, por favor. Entonces ahí tenemos, a ver, la tasa del 1%, el rango del 1 al 20, perfecto, más el 21 dividido para la tasa, perfecto, y eso dividido para 1 más la tasa, perfecto, elevado a la 20 para regresar a la 20, y más la inversión inicial. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Revísenle, sí que está bien ahí. No poner entre paréntesis. Falta un paréntesis, creo, dice, deja ver. Sí, creo que está mal en los paréntesis, no. Igual si sale, profe. A ver, si el paréntesis, creo que falta un paréntesis, dice. Después del B63, esa creo que tienes que estar en paréntesis. No, solo el B63 me parece. Quita el que abriste el paréntesis. Yo creo que no necesitabas ese. Antes del SW. A ver, ahí tienes todo eso. No necesitabas ese paréntesis. Creo que ahí está bien, ¿no? Revisen, por favor. Sí, profe, a mí me salió igual. ¿Ya? A mí igual, profe, sí me sale. Ya, entonces, por favor, ahí vemos gráficamente que no existe TIR, ¿no es cierto? No llega nunca a cruzarse con el eje de las X. Entonces tiene un comportamiento ya de esa forma, medio parabólico, pero nunca se cruza con el eje de las X. Entonces no existe ningún TIR, ¿no es cierto? Por más que sensibilice cualquier tasa, ¿no es cierto? Siempre va a ir bajando. El valor menos negativo está alrededor del 4%, ¿no? 35 millones. ¿Ya? Es el valor más negativo, menos negativo. Ya, juégale con el 3, está el 3, ¿no? Ya no hay más. No hay más. Ahí está el 3, 44, no. Sí, entonces ahí no existe ningún TIR en este ejercicio. Entonces tenemos que concluir que el proyecto ya financieramente no es rentable tampoco, ¿no?
Todos van negativos. Preguntas, dudas, por favor, de este ejercicio. Listo. Muchas gracias, Angie. ¿Un número, alguno más ahí? El 13, profe, es el último. Ya, un número, por favor, entonces, del 1 al 26, por favor, Angie. El 8. El 8 nos dice Dayana Grijalva. Dayana. Ya, profe, ya le comparto. Ya, por favor, vamos al ejercicio 13. A ver de aquí qué dice el ejercicio 13. Ya. Y ahí se observa, profe. Sí, perfecto, Dayana. Lee, por favor, las instrucciones del ejercicio, a ver qué dice el ejercicio. Ya dice, el lector estudia la construcción de una planta nueva para manufacturar cierto producto novedoso. Prevé que tomará un año construir la planta a un costo inicial de 100 millones. Una vez construida, generará flujos de efectivo de 15 millones al final de cada año de su vida. La planta se desgastará 20 años después de haber sido terminada. En ese momento se espera obtener 20 millones como valor de rescate para la planta. Use un costo de capital del 12% para calcular el valor presente de los BEA y compruebe que son iguales al BPN. Ya. El BEA es el Economic Value Add o valor económico agregado. Les había dicho que eso es un tema de análisis financiero, que vamos a revisarlo primero esa parte, pero que nos da exactamente igual a lo que es el BAN de un proyecto. Pero pongámosle ahí, vamos a ponerle ahí. Hagamos de calcular el BAN normal o el BPN normal del proyecto, ¿ya? Entonces hagamos ese, ponen los datos del ejercicio, ¿ya? A ver qué nos dice el ejercicio. Y si es necesario, si necesitas alguien el tiempo, como quieres tú, como sea más fácil para ti, ¿no? Para que te des cuenta. Entonces pon el año 0, 1, 2, dice una vez controlar un objetivo, al final de la vida útil de la planta desgastará en 20 años, te dice, igual entre 20 años. Ya. Entonces en el año 0 tienes una inversión, 100 millones negativo. Una vez construida generará flujos de efectivo. A ver, en el año 1 tendría 0, porque dice que se va a demorar un año de construir. Y ahí sí empiezas con 15 millones. A partir del año 2, como son 20 años, tendrías que irte al año 21, entonces ahí. Tendrías que irte hasta el año 21, los 15 millones. ¿Ya? 21 sería ese. ¿Qué más te dice? Para de vida. La planta se gastará en 20 años después de... En este momento se espera un valor de rescate de 20 millones. Entonces al final del año 21 ya no van a ser solamente 15 millones, sino vas a recibir 20 millones más como valor de rescate, ¿no es cierto? Entonces sería 35 millones en total. Perfecto, ahí serían 35 millones. Ya, 35 millones. ¿Qué más? Y tienes una TEMAR del 12%. Ya. Entonces ya valora normalmente, ¿no? Miren, aquí lo nuevo, ustedes quieren esa instrucción que nos dan, que se demora en construir la planta un año. Entonces en ese año no existen flujos de entrada ni de salida, ¿no es cierto? Tienes 0 ahí. Y a partir del año 2 empiezan tus flujos. ¿Ya? Pero toma el año 0 incluido, ¿no? Año 1, perdón, toma el incluido el año 1 porque ahí es un flujo de 0 para que se dé cuenta Excel, ¿ya? Donde empiezan los flujos. Hasta el año 21. Ese sería el buffer hasta ahí. Y más la inversión inicial.
Ya, comprueben, por favor, revisen ahí. Nos dice 1.800.000. El van del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y con ese tema en el que dice que la planta se desgastará 20 años después de haber terminada. Claro. Es decir, como la depreciación, si tú quieres, ¿no? En los 20 años se va a ir depreciando la planta y se va a acabar prácticamente. Pero por la chatarra que queda de esa planta, te dan 20 millones, creo que, de valor de rescate. ¿Sí? Tú los puedes vender, la chatarra que queda, en 20 millones. Es decir, lo que te costó 100 millones, utilizas por 20 años esos 100 millones y luego al final te dan como valor de rescate por la chatarra 20 millones como valor de rescate. Esa sería la situación. No le déjanos ver todavía, Dayana. Ya, ¿Ya? Entonces, miren, hay el concepto del Economic Value Add, valor económico añadido, que nos dice que el momento que nosotros calculemos ese nuevo como indicador financiero, nos va a dar exactamente el mismo resultado que el BAN del proyecto. Es decir, nos tiene que dar esos 1.888.000. Ya, pero ustedes no tienen todavía el concepto del Economic Value Add, ¿cierto? Pero vamos a dar este ejercicio solamente para que vean cómo nos da lo mismo. Cópiale la estructura del cash flow de ahí todo eso hasta el año un poquito más abajo. Ya, pégale un poquito más abajo. Ya. Ya. Entonces miren cómo armamos, si ustedes quieren, esta estructura con el propósito de decir que el BAN de un proyecto, ¿no es cierto?, va a ser exactamente igual al valor actual del Economic Value Add, nos da exactamente igual. Entonces, lo que vas a hacer va a ser lo siguiente, vas a empezar o vas a partir, si tú quieres, ya poniendo algunas situaciones. Bajo el año 0, pon la inversión. Primero calculamos la depreciación. Pongamos ahí, calcula la depreciación por ahí, más abajito, si quieres calcular la depreciación. Ya. Ya. Pon depreciación como título, depreciación. bajo el año 0, pues, Sí, en profe. cualquier momento, sí, pon en cualquier momento, por ahí. Bajo el año 0 puedes poner, porque eso no vamos a utilizar, depreciación. ¿Sí? Lo vamos a explicarle luego cuando veamos este concepto en análisis financiero, ahí van a ser mejor. ¿Eh? Entonces, igual a que al valor del activo dividido por el número de años de vida útil, ¿no es cierto? Entonces divide el valor del activo, 100 millones, ¿no es cierto? Para 20 años que va a durar. ¿Ya? Entonces sería nuestra depreciación anual, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Lo que se va a depreciar anualmente esta planta en el momento que trabajemos en ella. Entonces, vas a poner al nivel del año 0, empieza con los 100 millones, más abajito. Ya, muévele eso. Ya, empieza con los 100 millones. Bájale un poquito más si quieres, porque así nos vamos a hacer algunas filas. En el año 1, como todavía no está ni construido ni nada, también van a ser los 100 millones. ¿Ya? En el año 2 de nosotros ya quitaría 5 millones. Entonces, réstale los 100 millones más, no, los 100 millones de al lado, más los 5 millones de la depreciación. Súmale más los 5 millones de la depreciación. Y hazle constantes. No, menos sería entonces para que te quede, ya estén menos, ¿no? Réstale entonces, para que te queden 95 millones. Réstale, no le sumes. Ya, ahí le estás quitando, ¿cierto? Y arrastra esa fórmula hasta el año 20, ¿no es cierto? Hasta el año 21, que sería, que se acaba, hasta el año 21, ¿no? Ahí serán los 20 años de vida del proyecto. Entonces ahí tenemos prácticamente lo que nos quedaría de nuestra inversión.
¿Ya? Es uno de los conceptos que se manejan con el Economic Value Add, la inversión que tú haces. Luego pon los flujos de efectivo. Entonces pone abajo, esos empiezan en el momento 2, ¿no es cierto? Ahí ponle los 15 millones. Pasa de los 15 millones de arriba. ¿Ya? Y arrástrale todo eso hasta el año 21, donde tienes 35 millones, ¿no es cierto? Perfecto, ¿ya? Luego de eso, tienes que poner lo que se conoce como el cargo por capital, o lo que se llama el rendimiento del capital. Entonces ahí van a poner ya en una nueva fila el rendimiento del capital, que va a ser exactamente igual. Si tú quieres, ponle, eh, vas a empezar en el año 1, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí todavía no va a haber rendimiento de capital. En el año 2 empiezas entonces tú, ¿no es cierto? Ya vas a multiplicar la tasa de descuento, en este caso creo el 12%, ya, fíjale esa tasa, por los 100 millones que tienes de inversión en el año ese de ahí, en el anterior, en el año 1, porque ahí empiezas lo mismo prácticamente, ¿ya? Pero para que no salga negativo, bueno, está bien, arrastra eso, haz de constante esa tasa y arrastra esa parte, ¿ya? Entonces sería nuestro rendimiento de capital y al abajo vas a poner la depreciación, que va a ser los 5 millones, 5 millones, 5 millones, ¿cierto? Pasa de los 5 millones ya que tienes allá en la parte inferior. Entonces, constante también, ¿no? Y arrástrale por los 20 años. Y arrástrale ese flujo. ¿Ya? Entonces, todo ese ajuste hay que hacerlo para calcular lo que llamamos nosotros el Economic Value Add. Entonces, ¿cómo va a ser tu suma que tienes que hacer ahí? Va a ser el flujo efectivo, los positivos, 15 millones, menos el cargo por capital y menos la depreciación. Es lo que tienes que hacer. El flujo efectivo, 15 millones, ¿no? El de abajo. Ah, bueno, el tienes de arriba también. Puede ser el mismo, ¿no? 15 millones, ¿ya? Menos, bueno, ya está ahorita en negativo ya, el costo del capital y menos la depreciación, que también está en negativo, más sería entonces ahí, 1 millón, más 5 millones, y eso arrastrarle. Entonces ahí está un momento el concepto del Economic Value Add, ¿ya? Anual, ¿sí? Y ahora, entonces ese flujo, valórale como que fuera un cash flow, calcúlale el BNA, eso al momento cero. La teoría nos dice que eso tiene que darnos exactamente igual al BAN del proyecto. Entonces, calcúlale el BNA de ese flujo que tienes ahí arriba. Calcúlale, ponle si quieres 0 el momento 1 para que el arrastre es completo. Bueno, no hay problema. Entonces la tasa del 12% y toma desde el año 1, ¿no? Porque te va a dejar en el año 1. Bueno, ya, no hay problema. ¿Ya? Pero ponle 0 en el año 1, porque si no, no te va a entender Excel. Y no tienes que, no tienes que sumarle nada de inversión inicial, no tienes que hacerle nada. Hay solamente el cash, el Economic Value Add, no tienes que sumarle la inversión. ¿Ya? Y debería habernos dado, déjanos ver cuánto nos dio. Dale un clic, 12 millones, a ver si estamos tomando bien. Ahí. La tasa, y estás tomando los 20 flujos. Si están en fórmula todo eso, déjanos ver. A ver, es el flujo de efectivo, que es 15 millones, ¿no es cierto? Más la depreciación, que está en negativo, y más el costo del capital, que también está en negativo. Todo eso es el Economic Value Add. Déjanos ver la fórmula. 15, 17, está bien. Déjanos ver el último año del flujo, cómo está. En el 21. En el año 21. Déjanos ver ahí. 15.
¿Cuánto nos deja ahí? ¿Cuánto nos deja ahí? Porque son 15 millones, ¿cierto? 35 millones son ahí. Déjame ver, está 35 en el último año. 35 menos 6 y menos 21. 21,400. A ver, el BNA de esto debería darnos exactamente igual. ¿Qué estamos haciendo mal? Pero no sé, ese se llama Market Value Add, MBE. No se llama BAN. ¿Sí? Se llama MVE. MVE. Market Value Add. La A, perdón. Market Value Add. MBA. VA. Ya, pero tenía que darnos exactamente igual a lo que tiene ahí arriba. ¿Por qué no nos salió? Déjame ver la fórmula. El costo del capital, déjanos ver, un segundito. Es el 100 millones más abajito. Ese es solamente el flujo de efectivo que tienes, neto. Ya, ese de ahí. Es el costo del capital. Ya. Y deja ver la fórmula de la siguiente. Ah, no, es que le has hecho constante ahí. No es constante. ¿Cuál estás haciéndole constante? Déjanos ver. Ah, la tasa está haciéndole constante. Sí. Déjanos ver el siguiente flujo, el 11,400. ¿Sí está cogiendo? ¿Sí está tomando ese, no? Y la otra siguiente, déjanos ver. Sí está tomando el anterior, el costo de ese capital. Y el 5 millones está bien, ¿no es cierto? Que es la depreciación anual que tienes ahí. ¿Ya? ¿Y por qué no nos está tomando? A mí sí me salió. Salió el mismo valor. A mí sí me salió, profe. ¿Dónde estamos mal entonces? Déjanos ver que estás tomando la fórmula. El MBA. Déjanos ver la fórmula. Has tomado la tasa y arrastrale para la derecha. Tiene que darte exactamente igual que el BAN. Profe, creo que está en la suma, en los flujos de efectivo. Como está negativo, no tiene que restarle, solo tiene que sumarle. No sé si le está sumando. Ah, sí le está sumando. Sí, verá, porque el primer flujo de efectivo que tengo yo es menos 12 millones, el segundo es menos 2 millones, el tercero es menos 1.400.000, el cuarto es menos 800.000, el quinto es menos 200.000, el sexto comienza ya positivo, es 400.000, 1.600.000, 2.200.000, y sí me salió igual que el BAN, profe. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo mal? A ver, el año 2 te salió 2 millones negativo. Sí, El año 3, 1.400.000. sí, El año 4, 800.000 negativo. sí, El año 5, 200.000 sí, negativo. negativo, El año 6, 400.000 positivo. sí, El año 7, 1 millón positivo. sí, Está bien. Entonces el año 15, 5.800.000 positivo. el año 15, Sí. déjeme verle dónde está. 5.800 positivo. Sí, sí, Y el año 21, 29.400 positivo. los flujos, profe. ¿Perdón? Sí, esos mismos flujos son, profe. ¿Y por qué? Déjanos ver la fórmula, porque estamos, te voy a darnos exactamente. Creo que el BNA, seguramente. No, profe, es que no, yo no le tomo con el cero, profe. Ella le está tomando, creo que con el cero. A ver, quítale del 0. Ahí sí sale. Si no le toma el cero, o sea, si ¿Cuánto te dio ahí? Nos da 14 millones. no. A mí me salió 1.880.000. 88.000. Ajá. Ahora no sé qué es. No creo que sea el Excel, ¿no? Creo que estamos viendo los flujos, No no, porque sé, normalmente tiene que dar eso. La tasa está del 12%. sí. Qué raro. Sí, porque tenemos los mismos flujos, profe.
A los otros compañeros, por favor, si les coincidió con el resultado que calculamos con el BAN. Revisen, por favor, los compañeros. Lo mismo que tiene de ahí, profe. Lo mismo que tiene Dayana. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, ¿tú tienes alguna cosa, Brian? ¿Por qué no tiene...? Porque sí, a mí me salió igual, profe, por eso mismo digo. No sé. Porque esa es la teoría, justamente, ¿no? El valor actual de los EVAs nos da exactamente igual al valor actual de un proyecto, al BAN de un proyecto. ¿Qué puede ser? Revisen, por favor, algún dato, porque nos debe dar exactamente igual. A ver, comprueba tú nuevamente, Brian, a ver si estás bien en los flujos. Ya le dicto, quiero ir comprobando, ¿ya? Espera, yo quiero... Es que yo cuando son flujos así yo le pongo para abajo, profe, porque son muy anchos. Entonces yo le puse para abajo para que sea más fácil para mí. Ah, ya. Y el primero me sale 12 millones. Pro- El primero, ella tiene menos 2 millones. Profe, lo que pasa es que en el flujo 1 es menos 12 millones. Y ella en el flujo 1 tiene 0, por eso no le sale. En el flujo 1 tienes 12 millones tú ya. Ajá, ¿Qué es el costo? Claro, arrastra a la izquierda el 12 millones. ajá. El del año Es el 2. rendimiento del capital, profe. El rendimiento del capital. Arrástrale para Ajá, la ahí sale izquierda. 12 millones. Claro, ese también nos falta porque estás teniendo un costo de oportunidad del 12 millones. Ujú. Y ahí arrastra la fórmula de abajo, Y la ahí del sí 2 ya sale. millones. Ahí, tómale el 0 ahí. Ahí sí, el 1. Y ahí sí le va a salir. Claro. Ya, claro, es que no. Claro, tienes un costo de capital de 12 millones porque no lo utilizaste el recurso, claro. Ya, ahí sí, entonces ahí fue mi falla, por favor. El año 0 te hice borrarle, creo, a ti, Dayana, ¿no? Ya, pero esa teoría, miren, por favor, el valor actual de los flujos de un proyecto, ¿no es cierto?, nos da un resultado exactamente igual al valor actual del Economic Value Add, del valor económico añadido. ¿Sí? Entonces se puede valorar de igual forma, ¿ya?, un EVA proyectado o un flujo proyectado, y el resultado va a ser exactamente igual. Eso nos dice la teoría. Bueno, ahorita por la explicación que es necesario que ustedes vean cómo se calcula el Economic Value Add, ¿no es cierto? Bueno, ahorita van a quedar pendientes esa parte. En el momento que hagamos análisis financiero, cuando veamos el modelito específico del Economic Value Add, ahí podemos revisar acá para darnos cuenta la lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué el cash flow de un proyecto valorado nos va a dar exactamente igual al Economic Value Add de los flujos que produce una empresa o un proyecto de una empresa proyectado también? ¿Sí? Pues ahí estábamos, ahí nos da exactamente igual, ¿no? Entonces era el ejercicio. ¿Cuál era ese ejercicio, por favor? 13, creo, ¿no? Ahí nos hacía referencia a este BEA, el Sí, Economic profe, Value Add 3. o valor económico añadido. Ya, listo entonces. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias, Diana, ¿no? ¿No hay ningún otro ejercicio, Ronnie? No, profe, esos 3 me dijeron, mis compañeros. Ya. Pues, por favor, cuando hagamos análisis financiero, donde tenemos que ver el modelito del Economic Value Add, nos recuerdas para regresar acá a estos ejercicios que tienen el BEA, ¿no es cierto? El valor económico añadido, ¿ya? Y tenemos que ver que el resultado va a dar siempre exactamente igual, ¿no? Listos, entonces. Vamos a terminar esta parte, entonces vamos a hacer ejercicios, por favor. Ingresen a la parte del aula virtual, a docencia, y hay unos ejercicios cargados que dice decisiones de inversión, ¿ya? Abramos el archivo, por favor, de decisiones de inversión. Ahí tenemos ejercicios ya de todo tipo.
iniciales y luego más complejos y un poco ya en proyectos también, que también ya hemos visto esta situación, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos de esos ejercicios. Entonces, Dayana, por favor, ayúdanos con un número del 1 al 26. ¿El 22? El 22. Nos dice Eric Tapia. Eric. Ya pasó, creo, Eric. No, ya creo que estaba con problemas, Eric. Otro número, Dayana. ¿El 5? El 5 nos dice Cori Cachimuel. Cori. Sí, presente, profe. Ya. A ver, Cori, por favor, abre el archivo de ejercicios de ediciones de inversión. Profe, Cori ya tiene la segunda Ah, participación. tiene la segunda. Ah, ya. Entonces, por Ujú. favor, otro número, Dayana. Profe, mejor que diga, que A ver, Ronnie diga el que no tiene. ya, del 1 al 12, Ronnie, ¿cuáles son los que todavía no han Ya. participado? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9 y el 11. Y Ya, el 12. ya, Dayana. Escoge, Dayana, un número. ¿El 4 dijiste? El 4. Sí. Ya, Luis Bombón. ¿Está Luis por Sí, aquí? profe. Ya, Sí. vamos, Luis, por favor. Entonces, abre el archivo que dice ejercicios de decisiones de inversión, que está en la plataforma, y escoge un número del 1 al 5. Del 1 al 5, la 4. Ya, 4, ¿ya? Vamos a ver entonces, toma el ejercicio 4. Dale, Carlos. Vamos a ver ahí entonces de qué se trata el ejercicio. Ya, aquí vamos a mezclar un poquito de cosas, ¿no? Ahí está. Ya, perfecto. Lee, por favor, las instrucciones, Luis. Ya, si usted deposita 500 en una cuenta de ahorros a una tasa del 5% a 3 meses, al finalizar los 3 meses, ¿cuánto dinero tendrá si no realiza retiro alguno? Ya, entonces vamos a hacer esa situación. Recuerden que si no nos dicen nada, la tasa asumimos que es tasa anual, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ahí, tienes un capital de $500. El tiempo te dice 3 meses. La tasa, ya. Entonces, ¿qué te están preguntando ahí? Después de 3 meses, ¿cuánto tendrías ahí? ¿Cuánto dinero tendrá si no realiza retiro alguno? ¿Qué te están pidiendo? El valor final. El valor futuro, ¿no es cierto? Ujú, ya, calcula el valor futuro entonces. La tasa, como esta es anual, perfecto, y la es mensual, ya. 3 meses y el valor actual menos 500. Entonces terminarías con 506,28. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el Ujú. monto al final de los 3 meses. ¿Preguntas, por favor? ¿Dudas en este ejercicio? Este ejercicio también se puede sacar por la fórmula de capital por tasa por tiempo, ¿verdad, profe? ¿De interés simple? Ajá. Sí se puede sacar también por ese, ¿verdad? No te va a salir igual, porque aquí estás como asumiendo que vas capitalizando mensualmente. Hazle al ladito, por favor, Luis. Hazle como interés simple. Multiplica capital por la tasa y por el tiempo. ¿Ya? Entonces, mira, hay una diferencia de 28 centavos, ¿no? ¿Sí? Porque el otro estás asumiendo que estás capitalizando cada mes, ¿sí? Y sigues reinvirtiendo. Si nos dio, miren, hay una diferencia de 3 centavos ha habido, ¿no? Ujú. ¿Sí? Uno es interés simple y otro es de interés compuesto. Como estamos viendo interés compuesto, entonces asumimos que los ejercicios son todos de interés compuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces tienes 3 centavos de diferencia en esa situación. ¿Están de acuerdo?
Listo. Gracias, Luis. Un número, Luis. ¿De cuál a cuál? Del 1 al 12, si te acuerdas alguno de los que nos comentó Ronnie. 9 me parece. 9. Graciela Huamán. Graciela. Sí, profe, ya le comparto. Ya. Por favor, escoge tú un número del 6 al 10. Del 1 al 10. Del 6 al 10. Ahí es. El 9. Ya. 9. Vamos a ver cuál es el 9. Ya, ahora ya estamos viendo, ¿ya? Lee, por favor, las instrucciones del ejercicio, por favor, Graciela. Dice, ¿cuál es el valor presente de un flujo de caja de $1 que se lo recibirá anualmente al final de cada año por los próximos 3 años y la tasa de descuento es 15%? Ya. Eh, 15%. el valor Más que valor actual sería un flujo de efectivo, ¿no? Porque son 3 años. Flujo de efectivo, FE, ya. INP. Son 3 años de flujos. Dice, ¿cuál es el valor presente? Valor presente o valor actual, ¿no es cierto? Sería valorar la tasa. El flujo es Ahí sería pago, ¿no? un Son pago. tres flujos de $1. ¿Ya? Dice que es 2.28. Solo para que te des cuenta, haz una línea en el tiempo y ponle 1, los 3 años siguientes. Debería darte exactamente lo mismo, ¿cierto? Ya, del 0 al 3. Ya, ponle 1, del año 1 al año 3. No, del año 1 al año 3, ¿no? Ya. Y valora ese cash flow. Calcula el BNA, ¿no es cierto? Bueno, Ya, nos daría exactamente igual, ¿no es cierto? Es una anualidad de $1 los próximos 3 años. Listo, preguntas, por favor. Son todavía sencillos, ¿no? Ya, un número, por favor, entonces. Ahí vas con un número, Graciela. el 14. El 14. Gerardo Naranjo. Buenas tardes, profe, ya le presento. Ya, gracias. Escoge, Gerardo, un número del 11 al 15. Ya a ver, el 11, profe, se ve chévere. Ya, ya, vamos a ver el 11. A ver, ya le presento, profe. Ya. Ya, profe, ya se puede visualizar. Ya, lee por favor las instrucciones. Supongamos que sus padres han decidido que después de que usted se gradúe al final de este año, comenzarán a ahorrar dinero para que su hermana mayor vaya a la universidad. Piensan ahorrar dinero durante 5 años antes de que vaya a la universidad.
En el momento en que den el último pago, retiran el primer pago para ella. Piensen contribuir 8.000 anuales al principio de cada uno de los 4 años que su hermana permanecerá en la universidad. Ahorrarán una cantidad igual al final de cada mes durante 5 años. La tasa de interés mensual que obtendrán sobre sus ahorros es del 0,45%. ¿Cuánto deben ahorrar cada mes con el fin de hacer los 4 pagos sin que sobre dinero? ¿Ya? Vamos a ver cómo le plantea la solución. Ahí está un proyecto de programas de educación de tus hijos, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. Correcto. De ahí me dice que pienso ahorrar dinero durante 5 años antes de que vaya a la universidad. Entonces, haría esa valoración de los 5 años, profe, ¿no es cierto? Ya, planteales ahí, ¿no? Va a ser los años de ahorros que van a, que va a hacer tú. ¿Ya? Bien. En el momento que den el último pago, retiran el primer pago para ella. O sea, aquí realizarán el primer pago para ella. El primer retiro. Claro, de los 8.000 dólares anuales al principio de cada uno de los 4 años. Esta parte no la Ya. comprendo. A ver, en el momento en el que den el último pago, retiran el primer pago para ella. Cada ellos hacen depósitos mensuales por 5 años, hacen el último depósito y retiran los primeros 8.000 en el año 5. Ahí ya pone abajo 8.000 si quieres. El primer 8.000. Sí, pero no ¿Ya? sería un año anterior, por lo que dice a los 4 años. ¿Cómo? Por O sea, 4 años. Cada año van a retirar 8.000. claro, es que eso no. Pero no, para la derecha. ¿No es cierto? Para el otro lado, para el 6 y 7. Exactamente. Ahí estaría la educación de tu hermana, si tú quieres, ¿no es cierto? 8.000, 8.000, 8.000 por 4 años. ¿Sí? Acuérdense que la educación se paga anticipado, entonces sería una anualidad anticipada. ¿Ya? Y te dicen que la tasa es del 0,45% mensual. La tasa mensual, 0,45%. Eso habría que pasarle a TAE, profe, directamente. Anual primero, ¿no? Porque los flujos de la universidad son anuales. Aquí Multiplicas solo por sería 12. multiplicado por 12, ¿no es cierto? Exactamente. Esa sería tu tasa anual. ¿Ya? Dice la tasa. 5,4%. ¿Ya? Entonces ahí, Sí. ¿qué harías de ahí? Llevarle a valor presente esa anualidad, profe. Ya, podrías valorarle hasta el año 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor actual de la anualidad de 8.000, ¿no es cierto? Como anualidad anticipada. ¿Ya? Valor actual. Ya está en años. Serían Serían 4, 5 años. 4, ¿no? 4 años de flujos, 4 pagos de 8.000. Sí, los 4 pagos. Correcto. ¿Ya? Y menos los 8.000. ¿Y tipo? ¿Qué falta el tipo? Es cierto que es anticipado, profe. No. Ujú. Tipo 1, ¿no? Cuando es anticipada es tipo 1, cuando es vencida es tipo 0. ¿Ya? Ese sería el monto total que tus padres deberían haber acumulado en los 5 años. ¿Ya? Y ahora tienes que buscar cuánto deben depositar ellos mensualmente en una cuenta para que luego puedan tener la plata suficiente para pagar la universidad. ¿Qué necesitas Sí. ahí? Sacar en sí el pago, profe, de cada Exactamente. uno de los años. De cada mes, ¿no? Porque es mensual, te dice. Sería por 40 o sea, por 5 por cada año 12. sería. Por cada mes, 5 por 12, 260 meses, ¿no? Ellos van Igual a si el ahorrar, profesor pago. claro, pago. Ujú. La tasa ya tienes mensual, De ahí arriba, serían los 5. pero ese es tasa anual. Ahí, Sí, está. ¿ya? Sería los 5 años. Por 12, para hacer el mensual. ¿Ya? Y eso sería un valor futuro, ¿no es cierto?, de tu Sí, anualidad. Perfecto. ¿Ya?
Entonces, cuando haces una programación, ¿no es cierto? Una planificación de la educación de tus hijos, entonces dirías, ok, yo tengo que ahorrar 431 mensuales por 5 años a una tasa del 5,40% anual, ¿no es cierto? Para poder tener la plata suficiente y pagar la universidad, ¿no es cierto?, de tu hija. Preguntas, por favor. Dudas de este ejercicio. Ahí tengo una duda, profe. ¿Sí? En ese caso, la TEMAR, como estamos calculando anual, no deberíamos convertirla a TAE. Es que, acuérdate que estás dándote tasa mensual, ¿no es No es cierto? capitalizable, ¿no? Ahí le estás multiplicando por 12 para hacerle anual, porque tienes dos datos de forma diferente. La una te dan datos mensuales, que son los ahorros que va a hacer el padre, y el otro te dicen el costo de la universidad es costo anual. Entonces, por eso le multiplicamos por 12 para hacerle tasa anual y valorar la anualidad de la universidad a 4 años como anualidad anticipada, ¿no es cierto? Para que nos dé en el momento 5 exactamente cuánto es el monto total de lo que tiene que haber ahorrado el padre en los 5 años. El momento en el cual le hicimos la valoración del pago mensual, ahí ya teníamos la tasa mensual, lo que le rinde mensualmente el, el producto que es donde va a ahorrar este señor para la educación, ¿no es cierto? Y como son mensuales, hicimos a los años, a los 5 años de ahorro, le multiplicamos por 12, para tener en el mismo tiempo, ¿no? Esa situación. No sé si era la pregunta esa. Sí, profe, sino que a veces me sabe entrar duda porque a veces aparece ejercicio así, pero en cambio sí le convierten a TAE. Ponte en el pago, un segundito, abre los argumentos, por favor, ahí arriba. Ya, cuando lo hacemos nosotros a esa tasa, por ejemplo, que nos hubiera dado, ¿no es cierto? A ver, trabájale en años entonces ahora, en otro, a un ladito, en otro, Ya, profe. calcúlale en años. Ya, ahí, calcúlale ahí. A ver, aquí. Abre los argumentos, ya, para que vean tus compañeros. Abre Ya, arriba. Entonces ahí sería la tasa toma anual, ¿no es cierto? ya. Pero ¿Ya? sería dividido para 12. Ahí tienes que dividirle para 12. O sea, le está haciendo efectiva. El NPR, ¿qué tenías que hacer ahí? Los 5 años multiplicado por 12 porque es mensual. Exactamente, ¿no es cierto? Y el valor futuro sería tu tasa, tu valor acumulado. Sí, me vale. Ajá. Y tendría que darte exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el momento que trabajaste con la tasa anual, le dividimos para 12, pero en el otro, como la trabajaste en tasa mensual, pues prácticamente ya no tienes que hacerle nada, solo multiplicaste por 2. Entonces ahí estás haciendo ya lo que tú dices más o menos efectiva, si tú quieres, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el momento que trabajaste ahí, dividiéndole para 12, pero tomaste el 5,40, entonces le estás llegando a ¿cuál? Le estás llevando al 0,45 prácticamente, que se convertiría en tu tasa efectiva de este tramo que vas a valorar. ¿De cuántos? De 60 meses. ¿Sí? Y ahí tienes el valor actual o el valor futuro de lo que tenías que acumular en los 5 años para tener la plata suficiente de pagarle la universidad a tu hija. ¿Estamos de acuerdo? Pero trabajando en las mismas unidades debe darte exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ese es el ejercicio 11. Entonces vamos a ver un número, por favor, Gerardo, del 1 al 12 creo que estábamos trabajando, ¿no? El 10, profe, creo que estaba. El 10, Pavel Yumitoa. Pavel ya pasó, creo, ¿no? Ajá. Ya, otro número, El 9. el También ya 9, está. también ya pasó, Te digo el Graciela. 1, el 2, el 3, el 6, el 11 y el 12. El Ya, 3. el 3 nos dice Jacqueline Bajaña. Jacqueline, Buenas tardes, profe. Ya le comparto. ya. Ya. Por favor, Por escoge un favor, escoge un número número del del 16 al 20.
El 7. No, del 16 al 20. Ay, perdón, me escuché. 16 al 20. A ver, el 18. ¿Sí? ¿Qué número? Ya, perfecto, ejercicio 18. ¿Qué dice el ejercicio, por favor, Jacqueline? Ya dice, considera el caso del capital de la compañía A, el cual pagará un dividendo de $2 el año siguiente. Se espera que el dividendo crezca a una tasa constante del 5% anualmente en forma permanente. El mercado requiere de un rendimiento del 12% sobre la compañía. A. ¿Cuál será el precio actual de una acción de capital? Y B. ¿Cuál será el precio actual después de 10 años contados a partir de hoy? Ya, entonces aquí estamos, bueno, este es el tema que tenemos que revisar específicamente, que son las valoración de bonos y acciones, pero vamos a considerar que sabes ya la parte de lo que son las perpetuidades. Entonces dijimos que las acciones se valoran como perpetuidades, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner ahí los datos. Ya Si es listo. un dividendo, ese sería un flujo de efectivo. No le hagas caso que sea un dividendo. Ponle flujo de efectivo, $2. Ya luego, cuando hagamos acciones, ahí le vamos a decir que es dividendo y explicar todo eso, ¿no? El flujo de efectivo, $2. Esto recibes tú, ¿no es cierto?, cada año. ¿Ya? Te dice que este dividendo va a crecer, ponle G, la tasa de crecimiento, al 5% anualmente. Entonces ya te dice en forma permanente, entonces está diciendo que es una perpetuidad. ¿Ya? Te dice que la tasa de descuento, la tasa de rendimiento, lo que en proyectos llamamos TEMAR, es del 12%. ¿Ya? Entonces, lo que están diciendo es valora una perpetuidad con crecimiento. Pues ponle la fórmula, ¿cuál era la fórmula de la perpetuidad con crecimiento? El valor actual. ¿No es cierto? Porque están diciendo cuánto es el precio hoy, es decir, los flujos futuros traídos a valor presente es lo que te permite calcular el valor actual de una perpetuidad, ¿no es cierto? Ponle BAP, valor actual de una perpetuidad, es igual, hay una fracción, y el flujo de efectivo, FE, dividido para I menos G, ¿no es cierto? I minúscula menos G minúscula. ¿Ya? Esta perpetuidad con crecimiento, ¿ya? Entonces ahí te están diciendo que apliques esa situación. ¿Ya? La TEMAR menos. Entonces dice que deberías pagar por esa acción en este momento sería $28.57. $28.57, ¿cierto? Es lo que tú deberías pagar en este momento por esa acción. No le hagas caso que esa acción, dile cuánto vale esa perpetuidad hoy, vale 28.57. ¿Ya? Y te dice cuál es el precio actual después de 10 años contados a partir de hoy. ¿Cómo entenderías esa situación? Es la pregunta A, ¿no es cierto? La pregunta B. ¿Cuál es el precio en el momento 10 prácticamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Cómo calcularías ese precio en el momento 10? ¿El valor futuro? Por el futuro del valor de hoy, ¿no es cierto? Ajá.
Profe, aquí no me acuerdo si aplica la fórmula normal, la de que siempre de futuro, o hay otra Sí, fórmula. claro, ese valor futuro, ¿no? Claro, ¿no? BF. Ujú. La tasa, ya, ver 10, pago nada, y valor actual menos. Ya, entonces, supuestamente, luego de 10 años, si se mantiene esa situación de la acción, bueno, de cualquier flujo, en este caso, olvídate que es acción, estarías teniendo un valor de 88,74. ¿Ya? Si el rendimiento se mantiene en el 12%, ¿no? Ese sería el precio en el momento 10, o valor en el momento 10, ¿no es cierto? A partir de hoy. Listo. Preguntas, dudas, por favor, de ese ejercicio. Ya. Vamos entonces, ayúdanos con un número, por favor, del 1 al 12. ¿El 1? El 1, Carolina Amagua. Carolina. Sí, profe, ya le comparto. Ya, por favor, Carolina, escoge un número del 21 al 26. Ya son los últimos ya que tenemos ahí, ¿no? Ahí tenemos una mezcla de algunos ejercicios de proyectos, de valoración del valor de dinero en el tiempo simple y todo hemos visto, ¿no? Nos vamos al 21 al 26. Escoge un número. El 23. 23, ¿ya? Vamos al 23. Ya veamos ahí. Ya, perfecto. Lee, por favor, las instrucciones del ejercicio. No está abierto tu micrófono, creo, Carolina. Se han propuesto unas instalaciones mejoradas que cuestan $250,000. El tiempo de construcción será de 2 años, con gastos de $100,000 el primer año y de $150,000 el segundo año. Los ahorros empiezan el primer año después de terminada la construcción y son los siguientes. Las instalaciones no se requerirán hasta después de 5 años y tendrán un valor de rescate de $25,000. Determine la TIF. Ok, listo. Entonces, ¿cómo armarías? Ya, las instrucciones, ¿ya? 250,000. Hacen las inversiones en la remodelación, ¿no es cierto?, de las instalaciones, ¿ya? 150. Ahí tiene los ahorros.
Ahora sí, ¿cómo le plantearías la solución? Le dicen que calcules el TIR del proyecto, el TIR de esta situación. A ver, ármale una línea en el tiempo abajo, desde el 0, ya, 1, 2 y sigue ahí, ¿no? Hasta el 7 creo que sería. Ya. Entonces, si construirías hoy, vamos a ver cómo sería ese cash flow. Te falta un año, te saltando, creo el 3, mira el es 4. Ya. Si construirías tú hoy el cash flow, ¿cómo te quedaría ahí? Si se dice que vas a invertir 100.000 el primer año y luego 150.000. Entonces ahí pon menos 100.000 en el año 0 y menos 150.000 en el año 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahí, ¿qué sucedería? Y ahí dice que eso vas a utilizarle únicamente luego de 5 años. Entonces entrarías a utilizarle eso en el año 6. 1, 2, 3, 4, 5. Después de terminar la construcción, en 5 años, dice que no necesitas de eso. ¿Ya? Y ahí recién en el año 7 empezarían tus ahorros, ¿no es cierto? De 50, 65, 80 y todo eso que tienes ahí. Sí. ¿Sí? En el año 7, con los ahorros, 50.000 positivo, 65.000 luego por los siguientes años. $95.000, 110.000. Y ahí tienes un valor de rescate también que debería sumarle al último año de flujos. ¿De cuánto es el valor de rescate? En el último año, 25.000. Entonces, al último año serían 110.000, no, en el mismo 110.000, ¿no? En el último año. Ahí súmale 25.000 más. Ya, por ahí esos 25.000. Entonces ahí tendrías tú los años que irían del 6 al, hazle los años hasta cuál llega, hasta qué año. ¿Ya? Y los años del 2 al 6 deberías poner 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces ya tienes ahí el cash flow armado. Si construirías o reconstruirías la planta hoy, ¿no es cierto? Esa puede ser una opción. No de pronto la más recomendable, pero ya, valórale esa situación. ¿Qué tasa de rendimiento? Ah, no, el TIR te dice, ¿no? Calcule el TIR de esa situación. El TIR tomas todo el cash flow, ¿no? Incluyendo el año 0. El BAN tomas desde el año 1, pero el TIR tomas incluyendo el año 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces te dice que tienes un rendimiento del 6% aproximadamente si haces de esa situación. Pero mira si podrías mejorar esa rentabilidad. En el momento que tú planificas otra forma de intervención ahí, ¿cómo podrías mejorarle esa situación? Si construyes hoy la planta, empieza hoy la planta, te demoras un año más, ¿no es cierto? Luego dejas 5 años sin utilizar y luego vienes a tener los ahorros y el valor de rescate. Esa sería una opción. Otra forma de hacer esta reconstrucción, ¿cuál sería?
Copia el cash flow abajo. Exactamente el mismo cash flow. Todo, profe. Sí, copia de todo. Para que te des cuenta ahí. ¿Ya? Y ahora mira, en lugar de hacer la construcción hoy, ¿cuándo deberías construir eso para que no se quede sin utilizar esa planta? Podrías construir en el año 5 y en el año 6, ¿no es cierto? Y ahí no tendrías ninguna situación de dejarle sin utilizar la infraestructura que estás construyendo. Entonces pon el cash flow, bórrale o pásale los 100.000, los 150.000 al año 5 y al año 6. No, pero es 100.000 el primero, el 5 es 100.000. ¿Ya? Y bórrale eso del año 1 y 2, ya no tendrías que poner, ¿no es cierto? Porque eso ya no gasta ese dinero. ¿Ya? Y calcula, cuando pones los años 5 y 6, pones menos 100.000 y menos 150.000. ¿Ya? Y ahora, entonces, valora el TIR ahí. Mira ahí los TIR, cómo te subieron, ¿cierto? ¿Ya? ¿Pero estás cumpliendo con la condición que te daba el ejercicio? Tú ya debes tener la instalación lista después de 5 años. Y ahí estás construyendo en el año 5. Entonces, ¿qué significa? Haz otro cash flow. Cópiale lo que tienes ahí. ¿Ya? Entonces tienes que determinar cuánto te conviene. Entonces tendrías que construir en el año 3 y en el año 4, ¿no es cierto? Para que en el año 5, que te decían que debe estar las instalaciones listas, ahí ponle menos 100.000 y menos 150.000 en el 3 y en el 4. ¿Ya? Y córrele todos los del 7, córrele los otros positivos, bórrales ese 5 y 6, bórrales y córrele los del 5 ¿ya? Y los otros córreles más adelante. Los de 50.000 y 105.000. ¿Ya? Muéveles para el año 5 todos esos. Márcales y muéveles. Marca todo ese rango. Y muévele para la derecha, para la izquierda. Para el otro lado. Ahí. Ya, ahí tendrías ya la situación. Valora ahí el TIR. Ahí tendrías, construyes el año 3, en el año 4, en el año 5 ya empiezas a tener los ahorros, ¿no es cierto? Ya cuando estás utilizando esa infraestructura. Y calcula el TIR ahí. ¿Ya? Sube decimales a ver si te cambia esa situación. Entonces ahí puedes darte cuenta, ¿ya? El de arriba también. Tú como gerente, un momento que te toque hacer estas decisiones, ¿cuándo debes construir? ¿No es cierto? ¿Cuándo deberías hacer la construcción? Si tú haces hoy la construcción y dejas 5 años botada la construcción, ¿no es cierto? Para que luego empieces a tener los ahorros, no te conviene en un momento determinado, ¿cierto? Las otras dos situaciones, la segunda, ¿no es cierto? Ahí no estás conociendo la condición de que en 5 años ya necesita estar funcionando la infraestructura. Pero igual el TIR
de los flujos, como son flujos que el Excel no se da cuenta en qué año están, sino que ya están ahí marcados, te va a dar la rentabilidad exactamente igual en las dos situaciones. Pero la tercera y la última sería la que más deberías considerar tú, es decir, construir, dejar de construir el 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Construir el 3 y el 4 y inmediatamente en el 5 ya comienza a tener los rendimientos, ¿cierto? Porque necesitaba 5 años de diferencia, creo, en cuando utilizas la infraestructura nueva. Entonces ahí sí mejoras tu rentabilidad, ¿no es cierto? En el momento que empieza a construir en el momento 3. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas, por favor, de este ejercicio. Ya, miren la diferencia de construir, ya, un momento determinado, dejar botada la construcción, dejar botada la infraestructura, porque recién en 5 años necesitan. Y a veces eso va a suceder en las empresas, ¿no? Que van a tener, ya saben que tienen que construir, pero si construyen inmediatamente, de pronto por mercado, por la capacidad de mercado, no les permite utilizar inmediatamente la infraestructura, sino dicen mejor, me espero en la construcción y luego empiezo a construir cuando ya el mercado me diga que ha crecido y yo pueda mi infraestructura utilizarle en beneficio de la empresa, ¿no? Por favor, preguntas, dudas de este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta, ¿por qué en el año 11 es 135.000? Porque te dice que vas a tener un ahorro, creo que de 110.000 y tienes un valor de rescate de 25.000. Entonces en ese año vas a tener, ¿no es cierto? Normalmente tendrás los dos flujos. Supuestamente el flujo de ahorros, ¿no es cierto? Y lo que venderías esa infraestructura como chatarra, si tú quieres, ¿cierto? En 25.000. Entonces ese año tendrías los 25.000 más de como ingreso, si tú quieres. ¿Estamos de acuerdo? Yo prefiero. ¿Ya? Listo, entonces. Ok, miren, ahí tenemos más ejercicios, entonces, de esto de valoración, ¿ya? De algunas cosas que tienen que ver con la valoración, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el últimos ejercicios de este tipo. Ya hay proyectos y cosas, ¿no es cierto? Para que ustedes practiquen un poquito más este tema, ¿no? Para la evaluación que tienen que hacerlo, creo que el próximo viernes, ¿no? Ya está confirmado la evaluación, creo que el viernes a las 7 de la noche. Me comentaron en el otro curso, ya se pusieron de acuerdo, creo, Ronnie. Sí, profe, Jordan me escribió para coordinar y tienen el otro curso de 7 a 9 clases y nosotros tenemos el viernes de 5 a 7. Eso para en sí bajarle la hora, profe, de 5 a 7, esas 2 horas ocuparlas de 7 a 9 el viernes. Claro, exactamente. Ajá. El día viernes no hay clase con ustedes de 5 a 7, pero hay la prueba de 7 a 9 para hacerlo con el otro curso. Ya, profe. ¿Están de acuerdo? Listo, entonces para que practiquen este tema de los, ¿cuántos son? 25, 26 ejercicios que están ahí, ¿no es cierto? Planteados. Entonces, por favor, hagan 3 ejercicios, escogiendo, ¿ya? Los pares hacen 3 pares, los impares hacen, al revés, porque no, los pares hacen 3 impares ahora, y los impares hacen 3 pares sobre estos que está ahí planteado como ejercicio. Y nos vemos entonces el día jueves, creo que es con ustedes, ¿no? Sí, profe. Listo, entonces. Pasen bien suerte. Nos vemos el día jueves. Adiós. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Ok. profe. Gran Hasta luego, suerte. profe. Pasen bien. Adiós. Pasen bien. Adiós.